Nuestro invitado de hoy es Fernando Armstrong, director regional de Census. Para que se hagan una idea de quién es el invitado que tenemos hoy, les diremos que en Estados Unidos hay únicamente 6 regiones y tenemos aquí a uno de los directores regionales de esas regiones. Abarca la dirección regional que dirige Fernando 9 estados. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por invitarme a su programa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué es Census? ¿De qué va este conteo que se hace cada 10 años? El censo es la forma en la Constitución de Estados Unidos para continuar nuestro sistema demográfico, democrático. De modo que cada 10 años tenemos la información, tenemos la oportunidad de recopilar información para que las personas que nos representan en Washington, que nos representan en las capitales, puedan tener cada área del estado, cada área del país, tenga la representación apropiada en Washington. De modo que el censo determina poder político, también determina poder económico, porque cada año 675.000 millones de dólares regresan a la comunidad en términos de hospitales, carreteras, escuelas, y de no tener un censo completo, nuestras comunidades se perjudicarían porque esos fondos no vendrían a proveer los servicios. Digamos entonces que es importante, en lo que se refiere a la comunidad hispana, que los hispanos nos dejemos contar, colaboremos con Censo, porque de alguna manera eso va a repercutir en servicios y ayudas para la comunidad hispana en general. Correctamente. Para los hispanos en particular, que hemos tenido tanto crecimiento a través de toda la nación, el censo del 2020 provee la oportunidad de que le digamos al mundo cuántos somos, dónde estamos, qué necesitamos. Y es sumamente importante que en las próximas semanas, de aquí a abril 1, todo el mundo, toda la comunidad hispana esté consciente de la importancia del censo y esté motivada para participar en el censo. El día del censo es abril 1 y ese es el momento en que tomamos la foto del país. Y es importante que cuando se tome esa foto, todas las comunidades y todas las residencias y todos los niños y todos los envejecientes sean parte de esa foto. El mes pasado se hizo, digamos, de alguna manera el anuncio oficial de que se iniciaba la campaña de Census. Pero este Census 2020, que tiene algunas particularidades porque se incorpora la tecnología de alguna manera, correcto, va a comenzar oficialmente las aplicaciones como esta que yo tengo aquí, van a ser enviadas a partir de fechas determinadas y tienen unos límites de presentación. ¿Nos puedes explicar un poquito ese timing? ¿Cómo va a ser? Correcto. Comenzando el jueves próximo, marzo 12, se envía la primera correspondencia explicándole a todos los residentes la importancia del censo, el hecho de que es confidencial, de que es fácil, y les provee la dirección en internet para ellos poder hacer su censo. Y se les provee también un número de control específico para esa residencia. Una semana más tarde se les envía otra carta, otra correspondencia, recordándole la importancia del censo, motivándolos nuevamente, si hasta ese momento no lo han hecho, motivándolos nuevamente para que hagan el censo. Una semana después de eso, se les envía una tarjeta, un postcard, otro recordatorio. En el cuarto envío, si hasta ese momento no han participado,
en ese cuarto envío va un formulario en papel. Uno como este Correcto, que yo tengo aquí. Correcto. Hay formularios en inglés y hay formularios en español. Correcto. Y finalmente, después de ese envío, hay un recordatorio adicional diciéndole al público, no es muy tarde, todavía tienen tiempo. Si aún así las personas no participan, entonces nuestros empleados de campo van a comenzar a mediados de mayo, van a comenzar yendo de puerta en puerta a aquellas residencias que no han contestado hasta ese momento. Esperamos que la mayoría de los residentes y la mayoría del público se motive y tome las oportunidades que están disponibles en el 2020 que no estaban disponibles antes para participar en el censo. Pueden hacerlo en internet. Es la primera vez que ofrecemos esa oportunidad. Pueden hacerlo por teléfono y finalmente pueden hacerlo con papel. Vamos ahora a la cuestión del formulario. Tú estás hablando todo el tiempo de personas residentes. En ningún momento has dicho ciudadanos. El conteo no es de ciudadanos. El conteo es de residentes. Correcto. Personas. Correcto. Eso es muy buen punto y gracias por mencionarlo. El censo no distingue entre las personas que son ciudadanos y los que no. Para el censo no es una pregunta que estamos recopilando, no es algo que tenemos que saber. Exhortamos a todo el público, sean ciudadanos o no, que participen en el censo, porque todo el mundo recibe servicios, todos los niños van a la escuela, todo el mundo transita por nuestras vías de tráfico. De modo de que todo el mundo debe contarse, de modo de que esas comunidades, documentadas o no, puedan recibir los servicios que necesitan. Porque hay que recordar que es mandatorio, es obligatorio Correcto. por ley, sea uno documentado o no documentado, cumplimentar el censo, dejarse contar. Eso es correcto. El título 13 del Código de los Estados Unidos, que autoriza la recopilación del censo, también establece que es un requerimiento de ley participar en el censo. Pero más importante que eso es el momento de orgullo para todo el país, especialmente nosotros que somos inmigrantes. Para participar en el censo es un momento único que solamente sucede una vez cada 10 años. Si hay niños que no se cuentan o si hay residentes que no se cuentan, tenemos que esperar 10 años para corregir ese error. De modo que queremos exhortar a toda la comunidad, sean documentados o no, que participen en el censo del 2020. Sí, de alguna forma, más que por el temor a que me vayan a poner algún tipo de sanción por no llenar un formulario, más que yo ande preocupado a nivel personal por qué me puede ocurrir, es la satisfacción de que hay que hacerlo por el bien común de alguna manera, y por el bien de la comunidad. El participar en el censo es bien parecido, es similar a votar en las elecciones. Son dos deberes cívicos que tenemos que no debemos perder esa oportunidad. Nuestra comunidad es mayoritariamente documentada, aunque pueda existir una creencia errónea por parte de algunos de lo contrario, de que es mayoritariamente indocumentada. Entonces, las personas con documentos no van a tener ningún temor, van a tener esa conciencia cívica. Me voy a centrar en esas personas que pueden tener algún tipo de temor por estar residiendo en el país siendo indocumentadas. Y vamos con algo. ¿Hay permeabilidad de datos? Los datos a los que va a tener acceso el censo, ¿van a ir a alguna base de datos más allá de censos? No. La ley que establece el censo y establece nuestra oficina para recopilar el censo también protege la información que recopilamos. Y hay penalidades sumamente severas
si en algún momento uno de nuestros empleados que toman un juramento violara ese juramento. Hay garantías de que nuestra información, la información que recopilamos del público, no se comparte con ninguna otra agencia a nivel federal, a nivel estatal o a nivel local. No se comparte con inmigración, no se comparte con FBI, no se comparte con la policía local o con la administración de vivienda local. De modo de que es sumamente seguro. Los datos que se recopilan solamente se publican como resúmenes estadísticos, donde no se puede identificar la residencia o los habitantes de la residencia, solamente en resúmenes donde todo el mundo se agrupa y no es posible identificar a una persona. De modo que queremos exhortar a todo el público, sea documentado o no documentado, que no tenga temor en el censo del 2020, a pesar de que ha habido muchos diálogos que son distracciones y no son reales. Hay un compromiso de nuestra agencia para proteger la información del censo. Nosotros hace muchos años que hacemos el censo. El primer censo se hizo en el 1790 y cada 10 años hemos hecho el censo y a través de todo ese tiempo hemos protegido la información del público. Eso es muy importante. Desde 1790 hasta hoy en día no consta, la verdad es que no consta en los archivos que haya habido ninguna filtración de datos. Y en concreto el invitado de hoy, esta es su quinta campaña de Census, o sea, 50 años. Correcto. 50 años trabajando para Census. Jamás se han filtrado los datos. En ningún momento. Esa es una parte muy importante de las garantías que se ofrecen respecto a las respuestas. Por otra parte, el cuestionario yo lo tengo aquí y es muy sencillo. Si ustedes lo ven con 4 o 5 hojas, es exactamente 4 hojas, es porque da cabida para llenar hasta 10 personas que puedan estar residiendo en el domicilio, pero se pregunta, pues básicamente, esa persona, cuántas personas están viviendo o quedándose en la casa, como has dicho antes, el 1 de abril de 2020, y si hay personas adicionales, si la casa es una casa apartamento, es una casa móvil, está rentada. ¿Se pregunta el número de teléfono? No se pregunta. Sí se pregunta el número de teléfono. Se pregunta el número de teléfono por si tenemos que darle seguimiento, poder comunicarnos con las personas. Si la casa está rentada o en propiedad, el sexo de la persona, la edad y la fecha de nacimiento de la persona. Señoras, hay que decirla, pero los datos de Census no van a ningún sitio, ya nos lo han asegurado y lo sabemos. Se pregunta, la pregunta número 8 ¿es la persona primera, que sería el cabeza de familia de alguna manera, de origen hispano, latino o español? Correcto. Esa pregunta, como nos ha dicho Fernando, es a efectos demográficos, correcto, a efectos de conocer la raza de esa persona, si es blanca, negra, afroamericana, indígena, y ya está, porque ya veo que aquí comienza las mismas preguntas para la persona número 2. Vamos, en las familias hispanas se da el caso de que en una misma residencia, y por tanto les va a llegar un único formulario, puedan vivir 2 familias o 3 familias. ¿Cómo se llenaría el formulario en este caso? Sí, lo preferible es que una familia complete el cuestionario, preferiblemente en el internet o por teléfono, pero si prefieren hacerlo en papel, pueden hacerlo en papel, y la segunda y la tercera familia pueden hacerlo en internet o por teléfono. Es preferible, queremos recomendar a toda la población que comenzando marzo 12 tomen la oportunidad única que hay en el 2020 de hacerlo online, hacerlo por internet. Es rápido, es seguro,
no tienen que esperar que nadie venga a tocar en su puerta. Completan el censo y ya han cumplido con el requerimiento de ley y pueden aconsejar a otras familias, a otras personas que todavía no lo han hecho, que lo hagan. Pueden proveer asistencia a otras personas que requieran asistencia porque ya ellos lo han hecho. Vamos a pensar que en el momento en que se llena online, teléfono o en el caso de que se hayan ido un poquito más en papel, vamos a pensar que están pues los papás de la familia que tiene que llenar este censo, están los papás de visita. ¿Qué hacemos? ¿Incluimos a los papás en este formulario? ¿No los incluimos? ¿Cómo se procede? Si en abril 1 las personas que están de visita entienden que van a estar allí en esa residencia y no tienen planes fijos de regresar a otra localidad, deben contarse como parte de esa residencia. También los niños. En censos pasados ha habido una enumeración menor de los niños, especialmente niños menores de 5 años. Y queremos en el censo del 2020, de este año, queremos asegurarnos de que eso no sucede, que queremos tener un conteo completo, bien completo, de los niños. En el pasado, si el niño era menor de 1 año, muchos padres pensaban, pues todavía no se debe contar. O si el niño todavía estaba en el hospital, la madre con el niño, pues pensaban, todavía no está residiendo en esa dirección, no se debe contar. O si estaban pasando una temporada con los abuelos, o hay una familia donde la custodia está compartida, pues había el temor de que lo cuento yo o lo cuenta mi esposa o mi esposo. No podemos permitir que no se cuenten los niños, porque un niño que no se cuente ahora, por los próximos 10 años de su vida, no existe. Y no recibe los beneficios en las escuelas, servicios médicos, que son necesarios para que ese niño se desarrolle y crezca como un adulto apropiadamente preparado para la vida. De modo que no contar a los niños tiene un impacto negativo sumamente significativo. Se me ocurre a raíz de lo que estás diciendo una pregunta. Una mamá que está embarazada de 8 meses. No hay niño todavía. Sería lo que en términos legales se llamaría un nasciturus. Aún no ha nacido. Va a nacer en 1 mes, pero es 1 de abril y la mamá está embarazada de 8 meses. ¿Qué hacemos? La fecha de la foto es abril 1. Si el niño ya está aquí en abril 1, se cuenta. Se cuenta, perfectamente. Es lógico que familias que no estén documentadas tengan el temor a recibir a alguien en su domicilio, un censista que llame a su puerta. Pueden hacer los de no hemos escuchado el toc-toc, no sabemos nada, nadie sabe que nosotros estamos aquí. Pero esto es mucho más sencillo de evitar. Censo 2020, correcto. Como tú nos dices, está la tecnología. Correctamente. El concepto tradicional de que alguien viene a mi puerta y me hace el conteo, eso ya no existe. Ese es el censo antiguo. El censo moderno es ir en internet o coger el teléfono y llamar. Las personas que por cualquier razón no lo hayan hecho en internet o por teléfono o por papel, comenzando a mediados de mayo hasta finales de julio, vamos a darle seguimiento en persona. Nuestros censistas, yendo de puerta en puerta, van a tener una identificación con una foto que los autoriza a hacer ese trabajo. Cada uno de ellos ha tomado un juramento para proteger la información del censo. En adición de la identificación,
de la credencial tienen una mochila donde traen otros materiales que tiene un emblema del censo. El empleado nuestro censista, no tiene que tener acceso, no tiene que entrar a la residencia. La enumeración es corta, el formulario es muy corto, las preguntas son muy breves y pueden hacerse en 5 o 10 minutos a través de la puerta. O sea que no hay una razón por la cual el público deba estar temeroso del censo. Si la persona que viene a la puerta hace preguntas que no son las que usted mencionó, no hay por qué contestarla. Si alguien pregunta demasiado, si alguien pregunta más de lo que hemos dicho aquí que se pregunta, no hay por qué contestar. Y si nos sentimos incómodos, observamos algo anormal en esa persona, que puede ser un censista legítimo o puede ser un impostor, tenemos que ponernos en todas las situaciones. ¿Qué puede hacer esa persona una vez que ha despachado al censista sin contestarle si se ha sentido incómodo ante sus preguntas? ¿Qué puede hacer esa persona? Sí, lo que pedimos es que se comunique con nuestras oficinas. En Delaware hay una oficina, también la oficina del alcalde, la oficina del gobernador, la oficina de los senadores, todos ellos serían un punto lógico para proveer información de algo que les ha preocupado. Si la conducta de la persona que viene a su puerta le preocupa, si le hace preguntas sobre seguro social o ingresos o cuentas bancarias, cualquier pregunta de esa naturaleza no es una pregunta del censo. Esa persona debe ser reportada a nosotros para nosotros poder intervenir y detener a esa persona de que siga haciendo eso. El censista no tiene que anotar más datos que los que aparecen en este formulario, que vemos que en la versión española está en verde y en la versión en inglés está en azul. No tiene que anotar respuestas a preguntas en otros papeles. Correcto. Es solamente esto y es lo que hemos dicho, bien sencillo. Y el censista que va a ir de puerta en puerta, lo más probable es que va a estar usando un teléfono digital. Y va a ser en el teléfono donde va a anotar la información. Las personas van a recibir en el cuarto envío, reciben un formulario en papel y a lo mejor lo tienen en la casa y lo quieren completar con el censista, pero el grueso de nuestros censistas lo que van a tener es un sistema digital donde ellos recopilan la información y esa información inmediatamente se envía electrónicamente al centro donde se va a procesar. De modo que no hay un temor de que esa forma se pueda extraviar, que pueda caer en manos inapropiadas, pero nuevamente el censo es seguro. En adición a español e inglés, hay 10 otros idiomas que están donde hay formularios tanto en el internet, por teléfono o en papel para personas que necesiten otros idiomas. De modo que no es solamente español e inglés, hay otros idiomas que también están disponibles para las personas que necesiten otros idiomas. Nuestra recomendación, por tanto, tu recomendación como representante de censo, es que no lo dejen para el final. Correcto. Es que existe una fórmula tan sencilla como es el celular, existe una fórmula tan sencilla como es Internet y se van a evitar ustedes el tener que esperar a que llegue esta forma a su domicilio o lo que podría ser en algunos casos aún más temible para ciertas personas, que es que llegue el censista. Se soluciona por teléfono, se soluciona por Internet. Correcto. Y uno se queda tranquilo. Para las personas que quieran hacerlo por teléfono, ¿hay operadores
en español? Absolutamente sí. Sí, hay las personas que están en los centros nuestros de teléfono hablan los 12 idiomas. Tenemos personas que pueden comunicarse en 12 idiomas. De modo que al entrar la llamada, le da la opción a la persona para que identifique cuál idioma prefieren usar y la persona que le contesta se puede comunicar inmediatamente en ese idioma. Pues Fernando, si hay algo más que tú quieras añadir a esta entrevista que veas que se nos ha quedado, este es el momento. Sí, muchas gracias por la entrevista. Quiero exhortar a toda la comunidad que tome esta oportunidad que solamente sucede una vez cada 10 años para que se pueda contar en el censo. Es sumamente importante. Nosotros tenemos aniversarios cada año, tenemos elecciones cada 4 años, pero el censo sucede una vez cada 10 años y solamente una vez cada 10 años. De modo de que representación en el Congreso y poder económico y fondos que regresan a la comunidad para servicios que son tan importantes. Necesitamos que todo eso suceda cuando participamos en el censo. No hay razón por qué tener temor. Está garantizada que la información es confidencial y es segura. Pues muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia de estos casi 50 años, por aclararnos muchas dudas que pueda existir sobre Census, quitar temores, eliminar temores y bueno, a dejarse contar porque es un deber cívico. Eso es el primer motivo por el que hay que dejarse contar, a colaborar, y hay muchos medios y muchos recursos para poder hacerlo sin esperar hasta el último momento. Muchísimas gracias, Fernando, por esta entrevista para Hoy en De La Web. Muchas gracias.